Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en cada uno de nuestros corazones. Le agradecemos al Señor por estar reunidos alrededor de su presencia. El Señor Jesucristo, en los días de su carne, siendo aún un niño, Él nos dio una enseñanza muy clara y específica que quedó registrado en el libro de Lucas, que en los negocios del Padre era necesario estar. Y cada vez que nosotros podamos estar involucrados en los negocios del Padre, va a ser una ganancia para nosotros. Y recuerde que Dios, en la parábola de los talentos y de las minas, también está esperando recibir una ganancia del trabajo que hace. Porque la Biblia dice de que Él es el labrador. Y el labrador, según Santiago, trabaja para esperar un precioso fruto. Y el precioso fruto que espera el Padre siempre es que su Hijo sea manifiesto en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar. Porque cuando nosotros vivíamos sin Cristo teníamos una manera de vivir, de ser y de pensar, un carácter particular. Pero cuando llegamos a Cristo, lo que hace el Padre es que empieza a forjar e imprimir el carácter de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, cuando se va conociendo el carácter de Cristo en nuestra vida, el Padre va viendo el fruto del trabajo que está haciendo en medio de nosotros, por el Espíritu. Recuerda que el Señor dijo en Juan, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, por el Espíritu Santo. Hoy vamos a considerar un aspecto importantísimo de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar leyendo un texto en Juan 6, versículo 46. El Padre siempre ha dado testimonio de la obra de su Hijo. El Padre siempre desde el principio de la creación ha dado testimonio de la obra, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que cuando nosotros nos acerquemos a las Escrituras, nos acerquemos siempre con un espíritu siempre dispuesto a conocer lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Recuerda, el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Las palabras de Cristo, que son espíritu y son vida. Y debemos acercarnos con un espíritu a la Escritura, con el deseo de conocer lo que el Padre tiene para enseñarnos a nosotros. La Escritura dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ya el Señor nos dio la vida, pero recuerde, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, o sea, la vida eterna va en abundancia en nosotros. El Salmo dice que cuando estamos reunidos, el Señor envía bendición y vida eterna. Pues ya no tenemos la vida eterna, sí, ya la tenemos, porque tenemos al Hijo de Dios, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero ¿qué pasa? El Padre empieza a dispensar, a aumentar, a usano la vida del Hijo de Dios en nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces vamos a considerar hoy algunos aspectos importantes de la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo en tipología. En teología sistemática existe una rama que se llama la tipología, que tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento, casi siempre en las realidades con Jesucristo. Existe algo que se llama el tipo y el antitipo. El tipo es una sombra dada casi siempre en el Antiguo Testamento y el antitipo es un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Como lo hemos dicho, por ejemplo, Jonás era un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? En que Jonás estuvo 3 días con sus 3 noches en el vientre del gran pez. Cristo cuando viene dice que esa era una señal, que Jonás era un tipo de lo que él iba a hacer, de la obra de él, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, de igual manera él iba a estar en el corazón de la tierra, ¿cuánto? 3 días y 3 noches. Y aunque la Biblia no lo dice, también Jonás es tipo de Cristo cuando sale del gran pez, porque es una figura de que salió de la muerte. Cristo salió de la muerte en resurrección. Entonces vamos a considerar algunos aspectos de tipología utilizando la misma ley del Antiguo Testamento. Juan 6, versículo 46. El Señor le estaba exhortando a los escribas, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, porque ellos tenían la palabra de Dios, pero no reconocían en Jesucristo al enviado del Padre.
no reconocían en Jesucristo al que el Padre había enviado, no reconocían en Jesucristo al Hijo de Dios y no reconocían en Jesucristo que Moisés había hablado de él en toda la ley. Y leían la ley cada 8 días en el día del reposo y el Señor Jesús se enfrenta y les dice: ustedes leen a Moisés cada día de reposo, pero no han visto el testimonio que Dios ha dado acerca de mí. ¿Cierto? Entonces leamos el versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Entonces, lo que estaba haciendo Cristo cuando viene es dando testimonio del Hijo de Dios, ¿cierto? Cuando viene Cristo, está dando testimonio de lo que estaba en la palabra. Volvamos a leer Juan 5, 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, Moisés, en los libros de la ley, conocidos como el Pentateuco, en esos libros, él escribió de Cristo. Pero los fariseos, los saduceos, que aunque lo leían, no veían lo que Moisés había escrito acerca del testimonio del Hijo de Dios. Y Pablo habla de eso en 2 Corintios. Dice que a los judíos, hoy cuando leen a Moisés, tienen un velo puesto sobre el corazón de ellos o sobre la mente de ellos. Y no alcanzan a ver la revelación del Padre, que es el Hijo de Dios. El mismo problema que hoy tienen los judíos, que tenían los fariseos en su tiempo, lo siguen teniendo los judíos. Cuando se acercan a la ley, no alcanzan a ver de aquel que quien escribió Moisés. Moisés cuando estaba escribiendo de Cristo, de la obra perfecta, preciosa, completa, todo suficiente del Hijo de Dios. ¿Sí? Leamos entonces un texto, otro texto más. Juan 15, versículo 26. La Biblia es la revelación del Hijo de Dios. Juan 15, 26. Entonces, ya vimos que Moisés dio testimonio de Cristo escribiendo de él, acerca de él. Juan 15, versículo 26. Ahora vamos a hablar del Parácletos, el Consolador. Pero cuando venga el Consolador es el Espíritu Santo, ¿cierto? El Parácletos, el Consolador, a quien yo, ese yo es el Hijo, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Y qué va a hacer? Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en medio de la iglesia? Dar testimonio no de él, sino de quién, de la obra del Hijo. ¿Sí? Cuando viniese el Espíritu Santo, lo que iba a hacer el Espíritu Santo es que iba a llevar a los discípulos a que dieran testimonio del Hijo de Dios, porque ese era el testimonio del Espíritu Santo. Versículo 27. Vosotros daréis testimonio también. ¿Testimonio de quién daremos nosotros? En este caso, primero los apóstoles. La iglesia también dará testimonio de Cristo, porque es el testimonio que va a traer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a traer un testimonio diferente al testimonio que dio el Padre en la Biblia de su Hijo. Entonces, lo más normal, lo bíblico, lo puro, es que una iglesia siempre dé testimonio del Hijo de Dios, porque ese es el testimonio que está en el Espíritu Santo. Y aquí nos dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Inicialmente, los discípulos, los apóstoles, iban a dar testimonio de Cristo y murieron por ese testimonio. Llenaron el mundo del Evangelio, del testimonio del Hijo de Dios, y murieron por ese testimonio. Ahora, después de los apóstoles, la iglesia va a seguir en ese mismo testimonio. ¿El testimonio de quién? Del Hijo de Dios. Por eso Colosenses dice: por Él y para Él todas las cosas, como lo dice Romanos, ¿cierto? Él es el centro de la economía divina, de la economía neotestamentaria. Sumemos la escritura, vamos a ir a Romanos, capítulo 15, y miremos este aspecto. Romanos capítulo 15, versículo 4. Entonces, ya dijimos que el Señor Jesús, en boca del Señor Jesús, dijo que Moisés escribió acerca de él. Hay veces cuando escudriñamos la ley,
a Moisés y a los profetas, vemos el testimonio del Hijo de Dios claro, explícito. Pero hay veces el testimonio del Hijo de Dios está implícito, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a considerar hoy. La obra de Dios, la obra del Hijo de Dios en los sacrificios de Levítico, hermano. Amén. Romanos 15, versículo 4. Miremos otro aspecto. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, todo el Antiguo Testamento, de lo que está refiriendo Pablo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, lo que estaba escribiendo los profetas, Moisés, Jeremías, Isaías, Daniel, estaban escribiendo no para ellos solamente, sino para un futuro, para enseñarnos cosas a nosotros, a cada uno de los creyentes. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermano. Amén. Entonces mire lo que nos manda el Señor. A tener en cuenta la ley, a tener en cuenta la Taná del Antiguo Testamento, que al acercarnos a ella nos van a enseñar y nos van a consolar, mostrándonos que hay una esperanza para cada uno de nosotros, hermano. Amén. Y terminemos ese aspecto con Hebreos 8. Hebreos 8, vamos a utilizar bastante Hebreos en esta serie. Hebreos 8, versículo 5. Hebreos 8, versículo 5. El libro de Hebreos es un libro de contrastes. Se contrasta a Cristo con la ley, se contrasta el pacto primero con el nuevo pacto, se contrastan los ángeles con Cristo, se contrasta el sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de Cristo, que según el orden de Melquisedec, se contrasta Cristo con Moisés, se contrasta la vieja creación con la nueva creación, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este aspecto. Hebreos 8, versículo 5. Los cuales, los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes no servían a la realidad. Los sacerdotes servían era en sombra, ¿cierto? Ellos nunca sirvieron a la realidad. Porque, por ejemplo, la realidad es que el sacrificio de Cristo quita nuestros pecados. Esa es la realidad. Pero el sacrificio que presentaban ellos no quitaba el pecado, lo cubría. No era la realidad. Ellos servían a una sombra de lo que era la realidad, ¿cierto? Entonces, los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que todo lo que está relacionado con el tabernáculo, con el oficio sacerdotal, ¿cierto?, con todo el entorno de Israel en el tabernáculo y en el templo, eran figura de las cosas celestiales. O sea, no era la realidad. Incluso el mismo Josué tampoco les dio reposo, la realidad del reposo a Israel en Canaán. Porque en Hebreos 4 dice que si Josué le hubiera dado el reposo, no se hubiera hablado de un reposo después del reposo que les dio Josué. O sea que Josué mismo los introdujo a una sombra del reposo, no a la realidad del reposo, porque la realidad del reposo es Cristo el Señor, ¿cierto? Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿cierto? Entonces, Moisés lo que hizo fue un modelo de algo. ¿De qué? De las cosas celestiales. Eso fue lo que hizo Moisés. Entonces vamos a mirar en el Antiguo Testamento esas figuras de las cosas celestiales, viendo la realidad en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Éxodo 40, versículo 33. Éxodo 40 nos habla de la terminación de la edificación del tabernáculo de reunión en el desierto. Éxodo 40,
versículo 33. Nosotros, por causa de la Septuaginta, acá en Occidente, llamamos los libros del Pentateuco de la siguiente manera: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La Taná, el Antiguo Testamento hebreo, los llama de diferente manera. El nombre para ellos, para los judíos hebreos, para referirse a la Taná, ellos se refieren de acuerdo a las primeras palabras que hay en cada capítulo. Por ejemplo, en Génesis se llama Bereshit, porque el hebreo comienza así: Bereshit bara Elohim, ¿cierto? Éxodo se llama Shemot, que significa nombres, ¿cierto? Números se llama Bamidbar, que significa él en el desierto. Y Deuteronomio lo llaman ellos Devarim, que significa palabras, ¿cierto? Porque ahí donde hace referencia en mayor medida a las 10 palabras, al decálogo. El libro de Levítico, ellos le llaman Vayikra, que significa él llamó, porque así empieza el libro de Levíticos. Vamos a mirar Éxodo 40:33. Vamos a leer Éxodo 40 porque Levítico 1 es una continuación de Éxodo 40. En esta serie que vamos a considerar, vamos a mirar la obra perfecta, completa de Cristo en los sacrificios de Levítico. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿cierto? Vamos a mirar cómo Moisés escribió de la obra del Hijo de Dios en los sacrificios de Levítico. Pero para llegar a Levítico 1 vamos a pasar primero por Éxodo 40. Vamos a leer cómo Moisés termina de edificar el tabernáculo de reunión. 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así acabó Moisés la obra, la edificación del tabernáculo, ¿cierto? Muy importante que tengamos esto pendiente. 34. Entonces, cuando la acabó, cuando terminó la obra, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Aleluya. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo había llenado. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Eso es lo que tiene que ver con las jornadas en el libro de Números. La dirección de la nube. Para donde se mueva la nube, se mueve el pueblo. La dirección del Espíritu, para donde dirija el Espíritu, se dirige la iglesia, ¿no? Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahvé estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así termina el libro de Éxodo, con el tabernáculo erigido en el desierto, levantado, edificado, hermoseado, terminado. Y entonces cuando está listo, ¿qué hace Dios? Viene a morar en ese tabernáculo. El tabernáculo es la morada de Dios. Entonces cuando ya está listo, viene Dios y mora, tipificando la llenura de ese tabernáculo con la nube. Amén, hermanos. Entonces ahora sí vamos a entrar al Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 1. Amén, hermanos. Entonces, ya después de que está el tabernáculo de reunión, entonces, ¿qué hace Dios? Llamó Yahvé a Moisés. Vamos a mirar algo acá. Quiero mostrar, este es el Antiguo Testamento, interlineal hebreo-español, porque hay una palabra que aparece en el hebreo y no está en la traducción de Reina y Valera. El capítulo 1, versículo 1. Ahorita los hermanos que quieran lo pueden mirar.
Es una palabra sencilla, pero nos dice mucho. Reina y Valera 60 dice, llamó Yahvé a Moisés. El hebreo dice, y llamó, la Bau. Y la I nos habla de una conjunción. Nos está relacionando la terminación del tabernáculo de reunión con el llamamiento que está haciendo Yahvé a Moisés. En la Biblia textual también aparece la Bau, aparece I. Entonces la traducción correcta sería I, una conjunción, ¿cierto? Que me une entonces la idea de lo que acabo de pasar, que fue la edificación del tabernáculo, con lo que va a empezar a las instrucciones que le va a dar Dios a Moisés. Y llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Entonces, vamos a mirar primero desde dónde se comunicaba Dios con Moisés. Vamos a mirar en el mismo Éxodo, capítulo 25, versículo 22. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Amén, hermanos. Éxodo 25, 22. Hablando del propiciatorio, donde estaba el arca del pacto, donde estaba el maná, donde estaban las leyes y donde estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Sí ves? Entonces mire desde dónde se comunicaba Dios con Moisés. ¿Desde dónde? Desde el arca del pacto. ¿Cierto? Entonces, hermanos, vamos a mirar este asunto bien importante. Recuerde, Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Consideremos esto. El libro de Génesis, cuando lo consideramos, en el capítulo 1, versículo 1, habla de la creación de Dios y Dios hablando desde los cielos, ¿cierto? Y Génesis, el último capítulo, termina con la muerte y el entierro de José, ¿cierto? Entonces, Génesis nos está hablando de la creación de Dios y nos está hablando de la caída del hombre, ¿cierto? El primer capítulo, primer versículo, nos habla de cómo Dios crea y cómo Dios da vida. Pero el último capítulo, el último versículo del libro, termina hablándonos de José en un ataúd. O sea, Dios creó al hombre y el hombre se cayó, ¿cierto? Pero en el libro de Éxodo ya empieza hablando de una liberación, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto y de la redención. ¿Y cómo termina el libro de Éxodo? Con la edificación, ¿cierto? Entonces mire ya otro adelanto, ¿cierto? Entonces, y en Levítico ya se hablan de las cosas relacionadas con el tabernáculo, porque recuerde, Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo, desde el lugar donde Dios iba a hablar, hermano, ¿cierto? Entonces Levítico nos empieza mostrando que Dios nos va a hablar, y es algo importante para la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos son las palabras de Dios. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, hermano. Amén. Amén. En Génesis, Dios está ¿en dónde? En los cielos. En Levítico está ¿en dónde? En el tabernáculo, morando con el hombre, hablándole al hombre desde el tabernáculo, que el tabernáculo de Dios es ¿quién? La iglesia. Primeramente Dios fue progresando de tienda en tienda, de tienda, tabernáculo, templo y por último nuestro Señor Jesucristo. Después agrandó la tienda. La tienda de Dios son todos los redimidos sobre la faz de la tierra. Amén. Qué precioso, ¿cierto?
Amén, hermanos. Entonces, desde el propiciatorio, desde el arca del pacto, Dios se iba a comunicar con el hombre, hermano. Amén. Qué precioso, hermano. Dios hablándonos a nosotros. Ahora, para la introducción de lo que vamos a ver en Levítico, vamos a leer un texto en Romanos 3, versículo 22. Porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo diera un cumplimiento a la realidad de todas las sombras presentadas en Levítico. Porque era necesario que el Hijo de Dios viniese y hiciese esa obra tan preciosa, tan perfecta y tan completa. Romanos 3, versículo 22, vamos a leerlo de la parte B, que es realmente donde empieza el contexto. Recuerde, en Génesis 1, Dios creó todo, empezó con la vida, pero Génesis termina con la muerte y José en un ataúd, ¿cierto? Entonces, el hombre que Dios hizo se murió, se cayó, ¿cierto? Se perdió, se envejeció, y por eso la Biblia utiliza esta palabra, viejo hombre, palaios antropos. Palaios es de paleontología, viejo, ¿cierto? Entonces, por causa de eso, el Espíritu Santo, por Moisés, llevó a hacer todas estas cosas, estas sombras de sacrificios que iban a apuntar a una realidad. Romanos 3, versículo 22, la parte B. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otras traducciones dicen privados de la gloria de Dios. Otra traducción dice alejados de la gloria de Dios. Entonces el hombre cuando cae se priva, se aleja de la gloria de Dios. Y eso lo tipifica Dios cuando expulsa a Adán y Eva, los aleja del huerto de Edén donde estaba el árbol de la vida. O sea, se alejaron de la vida, se alejaron de Dios, ¿cierto? Toda la humanidad está caída, toda la humanidad está alejada de Dios. Ya no puede tener acceso a esa gloria que tenía el hombre primero, a la gloria de Dios. Entonces, por causa de eso, el Espíritu Santo por Moisés escribe acerca de la obra de Cristo. Recuerda, el Señor Jesús dijo, si creyeses a Moisés, me creerías a mí porque de mí escribió él. Entonces vamos a ver qué escribió Moisés en parte acerca de Jesucristo. Volvamos a Levítico 1 y márquelo porque vamos a ir muchas veces a él. Hoy solamente vamos a considerar una introducción a los sacrificios, viendo la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solamente vamos a considerar versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Amén, hermanos. Levítico 1, versículo 1, otra vez. Y llamó, recuerde, y llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo, hermano. ¿Cierto? Recuerde que anteriormente Dios había hablado con Moisés desde la zarza, ¿cierto? Pero ahora le habla desde el tabernáculo, desde la morada de Dios. Yahvé habló a Moisés con él desde el tabernáculo de reunión. O sea, el tabernáculo de reunión es donde Dios se reúne con su pueblo. La iglesia es allí la morada de Dios, donde Dios tiene comunión con sus hijos, con cada uno de los redimidos sobre la faz de la tierra. Y llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Yahvé de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Vamos a volver a leerlo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. O sea, empieza el texto diciéndole que cuando vayan a hacer una ofrenda, tiene que ser de vacuno inicialmente o ovejuno. 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de
Yahvé. Amén, hermanos. Entonces, uno de los primeros sacrificios que vamos a empezar a considerar es el holocausto. Olá, es la palabra hebrea para holocausto. Viene de Alá, que significa subir o ascender. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo primero que coloca a hacer después de la edificación del tabernáculo, lo primero es el holocausto. Es el primer sacrificio que Moisés, guiado por el Espíritu, establece. El holocausto. Olás. Olá es la palabra hebrea para holocausto. La primera vez que sucede esta palabra, sucede con Noé. Génesis 8:20, cuando Noé sale del arca. Y dice que hizo un altar y ofreció un holocausto a Yahvé, ¿cierto? Y dice que ese holocausto subió como olor agradable a la presencia del Señor. Entonces, lo primero que vamos a establecer nosotros es que el holocausto tiene dos aspectos, ¿cierto? Un aspecto por amor y un aspecto por el pecado. Un aspecto por amor y un aspecto por el pecado. El primer aspecto del holocausto no era por el pecado. El primer aspecto del holocausto nos habla de Cristo ofreciéndose enteramente por amor a su Padre, para cumplir la voluntad del Padre. De eso nos habla el holocausto. Nos habla de Cristo cumpliendo la voluntad del Padre, de entregarse al Padre para cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Eso nos habla el primer aspecto del holocausto. Vamos a mirarlo. Vamos a sumar la palabra. Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10, versículo 5, hermanos. Y vamos a mirar que este es el cumplimiento del holocausto por amor. Hebreos 10, versículo 5. El Señor Jesucristo muchas veces dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para Cristo era un deleite hacer la voluntad de Dios, hermanos. Cristo se deleitaba día y noche como hombre en cumplir la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo y el sacrificio del holocausto. Querer cumplir la voluntad de Dios por amor, no por imposición, por amor a su nombre, por agradarle a su nombre. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, está entrando en el mundo en la encarnación de Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando el Hijo al Padre. Mas me preparaste cuerpo, aleluya, ¿cierto? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿cuándo dijo el Hijo eso? En la eternidad. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, el sacrificio del holocausto lo que nos habla es del cumplimiento de la voluntad del Hijo, la voluntad del Padre cumplida por el Hijo por amor al Padre. Por ese amor eterno que hay entre el Padre y entre el Hijo. Y vemos entonces que en esa voluntad del Hijo se da y sube ese sacrificio como olor agradable al Señor. Porque cuando sube como olor agradable es porque no está relacionado con el pecado, sino con la satisfacción de la voluntad de Dios, hermanos. Sigamos leyendo. Diciendo primero, sacrificio y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Este texto que estamos leyendo, el 8, es una explicación que hace el escritor a los hebreos. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley.
y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Y qué es lo último? La voluntad de Dios. El ofrecerse por amor, hermano. Entonces el holocausto en su primer aspecto, su entrega es por amor, para cumplir la voluntad de Dios. Aunque la santidad de Dios fue ofendida por el pecado, lo primero que hace el Hijo de Dios es ofrecerse por amor a la voluntad del Padre, hermanos. Amén. Miremos otro texto donde la Escritura nos muestra que el Hijo de Dios se entregó voluntariamente por amor, hermano. Eso es lo que es el holocausto. Y el Hijo dándose al Padre por amor para cumplir la voluntad. Juan 10, versículo 17. Amén, hermano. Juan 10, versículo 17. Juan 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Sí? La vida del Señor no se la quitaron, Él la dio, Él se ofrendó, Él fue el holocausto voluntario para satisfacer la voluntad del Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí del Padre. Entonces, aquí vemos el cumplimiento del holocausto en Levítico 1. El Señor dándose por amor, voluntariamente. Tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y voluntariamente se ofreció. Se ofreció. Él dijo, ya lo leímos en Hebreo, heme aquí para hacer tu voluntad, porque me ha agradado, Padre. Entonces, esa enseñanza para nosotros es eso. Querer cumplir la voluntad de Dios por amor. Someternos a su voluntad. Entregarnos a la voluntad del Señor por amor, hermano. Sumemos la Escritura. Un último registro de eso. Juan 19. El Señor en la cruz. Juan 19, versículo 30. Juan 19, versículo 30. El Señor en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Aquí queremos detenernos a algo porque aquí nos muestra que Él dio su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Él lo que hizo fue, agachó la cabeza y cuando agachó la cabeza, ¿qué pasó? Entregó el Espíritu. Bueno, en nosotros sucede al revés. Nosotros se sale el Espíritu y por causa de eso agachamos la cabeza. ¿Se me entiende? En cambio en Cristo fue al revés. Agachó la cabeza y dio su Espíritu, mostrando con ese hecho, que puede ser simple para algunos, pero mostraba con ese hecho el poder que tenía sobre la vida y la muerte. Porque la muerte no le hizo agachar la cabeza a Él para entregar el Espíritu, ¿no? La muerte no le hizo agachar la cabeza a Cristo. Él la agachó y después dio el Espíritu. En cambio nosotros no, nosotros nos morimos y agachamos la cabeza porque no tenemos Espíritu, ¿cierto? Entonces vemos con este texto que el Señor Jesucristo se entregó. Dice, y entregó el Espíritu. Vamos a leerlo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué precioso, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo el cumplimiento de la realidad del holocausto. Cristo dado por amor, primeramente al Padre, para satisfacer al Padre, para presentarse ante el Padre. Y confirmémoslo también con Efesios 5, versículo 1. Efesios 5, versículo 1. Entonces recuerde, Cristo muere por nuestros pecados también, ¿cierto?
No estamos diciendo que Cristo no muere por nuestros pecados. Cristo muere por nuestros pecados. Pero el primer aspecto es el holocausto, ¿cierto? Cristo dado por nosotros por amor para cumplir la voluntad del Padre. Efesios 5, versículo 1. Pero también se entrega por nosotros por amor. O sea que lo que Él hizo, primeramente lo hizo por amor al Padre y por amor a la iglesia, hermano. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Amén. Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo a los Éfesos. Y les va a explicar cómo podemos ser imitadores del Hijo amado. Y andad en amor. O sea, Cristo lo que hizo, lo hizo porque vivía en amor. Entonces nos va a dejar la enseñanza a nosotros, Pablo. Bueno, ustedes, Éfesos, la iglesia en todas las partes de la tierra, van a tener un mismo sentir y van a imitar a Cristo. ¿En qué? En que Cristo anduvo en amor. Y ese andar en amor lo llevó a ¿qué? Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces se entregó para cumplir la voluntad del Padre, por amor al Padre, pero también por amor a nosotros. Ese es el aspecto principal del holocausto, ¿cierto? Se entregó por amor a sí mismo, por nosotros. ¿Y cómo dice la Biblia? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando Noé presenta el sacrificio que sale del arca, Dios percibe un olor agradable, ¿cierto? Y entonces Dios percibe ese olor agradable porque ve en figura ¿a quién? A su Hijo. Porque lo que alegra el corazón del Padre no es nada más que el Hijo, hermano. A Dios no le alegraba el corazón ese cordero muerto ahí. No, Dios estaba viendo más allá, viendo la realidad. Lo que nos estaba mostrando Pablo a nosotros y Moisés por la ley. Entonces cuando Noé hace el sacrificio y sube el olor grato, lo que alegra el corazón de Dios es que está viendo a su Hijo, cumpliendo la voluntad de Él. Entonces aquí también lo dice. El holocausto es un sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, no hay nada que tenga un aroma más agradable para el Padre que el sacrificio de su Hijo. Es precioso para el Padre y debe tener el mismo valor para nosotros, hermano. Amén. Es precioso, ¿cierto? Amén, hermano. Y miremos otro aspecto para terminar, el Hijo dándose por nosotros como holocausto. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Un libro más adelante. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual siendo o quien existiendo en forma de Dios, no estimó o escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este es Cristo dándose, ¿cierto? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Entonces el Señor se entregó por nosotros por amor. Y nos pide el Espíritu Santo por Pablo que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué? Entregarse por amor. El sacrificio del Levítico capítulo 1 también habla de un aspecto eclesiológico de la iglesia. Nosotros dándonos por Cristo. Pero en esta serie vamos a ver en parte, en mayor medida, el sacrificio de Cristo. Vamos a ver solamente cristología, hermano. Amén. Amén, hermanos. Vamos a mirar otro aspecto entonces ahora del sacrificio de Cristo, el holocausto. Ya miramos entonces Cristo dado por amor. Ahora vamos a mirar a Cristo dado por nuestros pecados, porque también necesitábamos ser perdonados de nuestros pecados, ¿cierto? Vamos a ir a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Entonces recuerde que el hombre cayó, el hombre se murió, se envejeció, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Cristo también en ese holocausto? Toma sobre sí nuestros pecados para que en nosotros pudiese haber vida, para que pudiésemos ser perdonados, ¿cierto? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, hermano. Amén. Miremos otro aspecto de la misma palabra, primera de Juan 3:5, más adelante, en ese mismo contexto. Primera de Juan 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, ¿cierto? Entonces mire que también el Hijo de Dios vino y se entregó por nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen cargados en Él, y pudiésemos entonces nosotros participar de la justicia de Dios, porque Dios hizo justicia en su Hijo, al cargar los pecados del mundo sobre Él. Ese es el otro aspecto del sacrificio del holocausto. Cristo dado por nuestros pecados. Pero recuerde, Cristo también dado por amor al Padre y a nosotros, hermano. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados o para quitar los pecados, hermano. Amén. Qué precioso el Señor. Y sumemos un texto. Vamos a ir a Hebreos 9, versículo 24. Hebreos 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Sí lo ven? O sea, el santuario que se hizo era figura de algo más, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, bueno, el santo de los santos, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Entonces mire que aquí está hablando de que Él se presenta ante el Padre también con su sangre para el perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces ese es el otro aspecto del holocausto. Cristo dado por nuestros pecados. Cristo pagando la pena por nuestro pecado. Cristo muriendo cuando teníamos que morir nosotros, ¿cierto? Cristo siendo nuestro sustituto. Entonces de eso nos habla el sacrificio del holocausto. Recuerde, el Señor Jesús dijo: si creyeses a Moisés, me creyeses a mí, porque de mí escribió él. Y estamos viendo entonces qué fue lo que escribió Moisés acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo también muere para condenar el pecado. O sea, carga sus pecados sus pecados en el cuerpo de madero, pero cuando carga los pecados en el cuerpo de madero, ahí en el madero, también le da muerte al pecado, hermano. Vamos a mirar un texto, Romanos 8, versículo 3. Hermano, la obra de Cristo es una obra todo completa, todo suficiente. Por eso Él es el Shaddai, el todo suficiente. Romanos 8, versículo 3. Recuerde que Romanos nos habla de la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley de Moisés, la ley del pecado. Vamos a leer Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley no podía vivificar, no podía dar vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, Cristo trajo la humanidad de Adán sin pecar, ¿cierto? En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado que hizo, condenó
al pecado en la carne. Qué preciosa la obra del Señor. No solamente muere por amor, no solamente muere por nuestros pecados, sino que condena al pecado en su misma carne. Le da muerte al pecado en su carne, hermano. Por eso hablamos, hermano, de que la Biblia es un testimonio acerca de la obra del Hijo de Dios, hermano. Que el Señor entonces nos ayude a poder ver siempre esa obra preciosa del Hijo de Dios. Miremos otro aspecto. Volvamos a Levítico 1. Ahora leamos el versículo 2. Recuerda que en esta reunión solo vamos a ver los 3 primeros versículos. Vamos a considerar solamente los 3 primeros versículos. Recuerde, hermano, Cristo sobre la cruz ha cumplido la voluntad del Señor para llevar a cabo el cumplimiento de su economía divina, y es hacer el hombre a la imagen y a la semejanza. Recuerde, el hombre Dios lo creó con ese propósito, pero el hombre cayó. Entonces Dios lo primero que hace es que restaura la caída del hombre entregando a su Hijo por nosotros, pero después empieza a suministrarnos su espíritu, ¿cierto? Para que nos fortalezca nuestra vida como creyentes. 2, Levítico 1:2. Habla a los hijos de Israel y diles. ¿Sí? Ahora podemos decir nosotros que esta es una palabra para la iglesia. Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Yahvé de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Entonces, vamos a mirar estos 3 aspectos. Primero, el holocausto vacuno tenía que ser macho sin defecto. Recuerde que era voluntariamente. Ahí donde vimos que el Hijo se dio voluntariamente, ¿cierto? Y se daba en la puerta del tabernáculo. Vamos a mirar un aspecto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 12, versículo 5. El contexto de Éxodo 12 es Pascua, Pesach, y es cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto, y es la figura y el cumplimiento de eso es en cada uno de nosotros, cuando el Señor nos libera del pecado, ¿cierto? Nos saca de la esclavitud de pecado y nos lleva a servirle en el desierto, ¿cierto? En el desierto nos lleva a servir. Entonces le damos el versículo 5, porque es que recuerde que el holocausto también tiene un aspecto de darse por nuestros pecados, ¿cierto? Éxodo 12, versículo 5, hablando de que ellos tenían que tomar un animal, guardarlo el 10 de Abib Nisán y el 14 tenían que inmolarlo, tenía que morir en Pascua, que también es la figura cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, el animal será sin defecto, tamín. No podía haber ninguna mancha en ese animal. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces recuerde que el holocausto tenía una particularidad, sin defecto. Macho tamín, sin defecto. No podía haber ninguna falta, malformación, no podía ser cojo, no podía tener empeine, no podía estar enfermo. Tenía que ser un cordero 100% limpio, sin mancha, perfecto, hermano. Amén. Entonces vamos a mirar el cumplimiento de eso en Hebreos 9, versículo 14. Entonces recuerde, sin mancha, el del holocausto. Hebreos 9, versículo 14. Vamos a ver del 13 para mirar el contexto. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? ¿Cómo se ofreció a sí mismo? Sin mancha a Dios. Tamín. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo no tuvo mancha, no tuvo tacha,
no tuvo pecado, no había pecado en él. Y cuando lo examinaron, así como al cordero, lo hallaron justo, lo hallaron limpio. Por ejemplo, ¿quién lo examinó? Pilatos. Pilatos examinó a Jesús y él decía que no hallaba nada digno de muerte en ese hombre. La mujer de Pilatos le mandó un mensaje y le dijo, cuidado, ese es un hombre santo. ¿Cómo lo halló en su examen? Justo, limpio. El centurión cuando lo vio dijo, verdaderamente este hombre era justo. Y después dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Me entiende? Herodes cuando lo examinó, lo halló sin maldad y sin pecado. ¿Cierto? Entonces cuando el Hijo de Dios lo examinaron, lo hallaron limpio. Y entonces de eso habla el macho, sin defecto, de la limpieza, no había pecado en él. ¿Cuál es la enseñanza entonces para la iglesia? Apartarnos del pecado, de cualquier forma de pecado. Pedirle al Señor que nos haga sensible al pecado y apartarnos de cualquier forma de pecado para que lo que le presentemos al Señor sea sin defecto, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Miremos entonces el otro aspecto. Recuerde que tenía que ser presentado en la puerta del tabernáculo. ¿Listo? Vamos a Éxodo 40. Recuerde que tenía que ofrecerlo a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué había en la puerta del tabernáculo de reunión que tenía que ofrecerse sacrificio? Éxodo 40, versículo 6. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué había delante del tabernáculo? El altar de los holocaustos. Aquí hace referencia a eso, a la cruz. Cristo dado por nuestros pecados. Cristo dado como sacrificio. Cristo dado en holocausto por nosotros. Entonces, lo primero que había ahí era el altar del holocausto, que era donde se colocaba para que se consumiese, para que el fuego lo consumiese. El altar de bronce hace una clara referencia a la cruz. Lo que nosotros le podamos presentar al Padre tiene que pasar por el Hijo. Si no pasa por el Hijo de Dios, si no está iniciado por el Hijo de Dios, el Padre no lo recibe como un sacrificio agradable. Miremos esta realidad en Éxodo 17, versículo 3. Y había una pena para el israelita que presentara sacrificio en otro lugar que no fuese delante del tabernáculo, en el holocausto. Éxodo 17, versículo 3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta, ¿qué es lo que había en la puerta? El altar de bronce, la cruz. Todo lo nuestro tiene que pasar por la cruz. Si no pasa por la muerte, no le agrada al Señor. Y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Yahvé delante del tabernáculo de Yahvé, será culpado de la sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Mire lo delicado que era presentar un sacrificio en un lugar diferente al lugar que Dios estableció, la cruz. Todo lo nuestro debe pasar por la cruz, debe pasar por muerte, para que pueda generar vida. Cristo generó vida porque pasó por la muerte, porque pasó por la cruz, hermano. Amén, hermano. Y terminemos entonces, Hebreos 10, versículo 14. Hebreos 10, versículo 14. Disculpe, hermano, 19. Hebreos 10, versículo 19. Gracias a Dios por la obra de su Hijo Jesucristo, por su obra perfecta, por el testimonio que dieron los profetas y los apóstoles, porque eso nos enseña a nosotros. Recuerde, Romanos 15, todo se escribió como enseñanza, para que también tengamos un consuelo y esperanza. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Amén.
Entonces, la obra de Cristo, aparte de entregarse por amor a la voluntad del Padre, aparte de entregarse por amor por nosotros, aparte de entregarse por nuestros pecados para llevar en sí mismo los pecados de todos nosotros, aparte de haber juzgado el pecado en la carne, el Hijo de Dios también nos abrió la entrada al Padre con su sacrificio. Porque ahora, por causa de esa obra que Él hizo, tenemos entrada al lugar más santo, dice el texto, por ese camino vivo que Él abrió. Porque recuerde, el camino fue cerrado por los querubines allá en Génesis, cuando Adán y Eva fueron expulsados y se colocó una espada de fuego para que Adán y Eva no pudiesen llegar a ese lugar. Entonces ahora el Señor también nos benefició en ese holocausto, haber abierto un camino para que nosotros pudiésemos estar nuevamente a la gloria del Padre, pudiésemos acercarnos al Padre, pudiésemos tocarle y pudiésemos palparle, hermano. Es precioso ver la obra de Cristo en este libro que Moisés escribió, el libro de Levítico, Vayikra. Él llamó, hermano. Amén. Entonces esa sería nuestra primera reunión acerca de las consideraciones de la obra del Hijo de Dios en los sacrificios de Levíticos capítulo 1. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle, hermano, que su palabra pueda cortar hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda generar vida siempre.